Shalom, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Torah. Una vez más, con el permiso del cielo y con el permiso de mis maestros, quiero compartir con ustedes una enseñanza de Torah. Y en esta ocasión me quiero centrar en la vida y obra del rabino Yosef Karo. En la historia del pueblo judío, hemos tenido muchos grandes sabios, muchos grandes maestros. Aquí tenemos muchas historias en este canal sobre algunos de ellos, pero son cientos y miles de sabios a lo largo de estos 2000 años que tenemos en el pueblo judío. Pero hay pocos de ellos que marcaron un antes y un después en la historia del pueblo judío. Así como Rabbi Yehudá Hanasí, quien nos compila las Mishnayot después de la destrucción del templo, marca un antes y un después del judaísmo. Así como Rabina y Rabashi, que escriben el Talmud, nos marcan un antes y un después. Así como Rambam, que cuando escribe su Mishneh Torah y todos sus grandes escritos, nos marca un periodo antes y después. Rabbi Yosef Karo también es una bisagra del conocimiento judío, porque el pueblo judío y la forma en que observaba, en la que compilaba la información, era una antes del Rabbi Yosef Karo y después de él fue diferente. Tanto así que nuestros sabios marcan justamente con el periodo del Rabbi Yosef Karo dos periodos de sabios, dicen los Rishonim, los primeros, y los Aharonim, los posteriores. Y justamente es el Rabbi Yosef Karo quien hace este trabajo. Y vamos ahora a hacer una pequeña repaso sobre qué fue lo que hizo que cambió el judaísmo de una forma tan radical. Para empezar hay que explicar que el Rabbi Yosef Karo nace en España. Nace en España 4 años antes de la expulsión de los judíos de España en 1488. Cuando llega el edicto, su familia se va a Portugal, se asientan en Lisboa. Y a partir de ahí su familia va a atravesar por toda Europa. Cada 2 o 3 años se van a ir moviendo de una ciudad a otra ciudad, hasta que por fin van a llegar a Estambul. En Estambul se va a sentar, ahí se va a quedar su familia por un buen tiempo. Y ahí va a empezar su gran trabajo, conocido como el Beit Yosef. Ahora, ¿qué relevancia tiene su trabajo? Es que hasta el Rabbi Yosef Karo, el judaísmo estaba de cierta forma dividido en opiniones. Había las opiniones de España, las opiniones de Europa del Este, Alemania, toda esta parte de Polonia. Estaban las opiniones de los rabinos africanos, de los rabinos en Jerusalén. Y justamente el Rabbi Yosef Karo dice, bueno, ahora que salimos al exilio, un nuevo exilio, porque él lo vivió así, su familia lo vivió así, la comunidad de Estambul, judía que sale de España, lo viven así como un segundo exilio. Pero ellos ven, bueno, este exilio nos puso más cerca de Israel, estamos ahora en Estambul. Y con todo este pasar que él tiene por los países, se da cuenta de cómo hace falta una unificación de la ley judía. Si bien cada opinión de la ley judía tenía su fundamento, dice, no, es hora de darle un nuevo impulso a la Torah, unificando todos los criterios. Entonces él estudia a los más grandes rabinos hasta su época y
utiliza muchísimas fuentes, pero las tres más conocidas son que él toma al-Rif, un rabino de Marruecos, Rabí al-Fasi, a Rambam, que estuvo en España y llegó hasta Israel, se asentó en Egipto, y el Rosh, que era alumno del rabino Meir de Rothenburg, del cual tenemos también una clase en nuestros archivos, que para él eran los tres sabios más importantes en ese momento, con las opiniones más dominantes, de acuerdo a la ley judía. Entonces él se da la tarea de compilar toda la información de estos rabinos, como el primero, el segundo y el tercero ven la ley, y sacar un consenso de ellos, de esas tres fuentes. Obviamente siempre, como les decía, manejó más fuentes, pero usaba esas tres como referencia y como punto de partida. Entonces, al usar la información de este rabino, que es el Rif, que estuvo en España, en Marruecos, toda esta parte del Mediterráneo, del Rosh, que está todos los rabinos y la sabiduría del centro de Europa, y de Rambam, que también recopiló mucha información con todos los lugares en los que estuvo, en Jerusalén, en Egipto, en España, en Marruecos. Entonces, con esto él unifica, digamos, los criterios de la ley. Y este libro, Beit Yosef, es un libro fundamental para aquellos que estudian para rabinos. Es un libro que por lo menos se le dedica 4 años de estudio a esos tratados, que son 4 tratados, podríamos decirlo. El Ora Haim, que trata de la vida cotidiana del judío. Hosen Mishpat, sobre los juicios entre las personas, en los negocios, en las compras, en las ventas. Eben Haezer, que trata sobre todas las leyes relacionadas con el hogar, con la mujer. Y Yoredea, que habla sobre las prohibiciones y todo lo permitido de acuerdo a la vida judía, como los alimentos. Entonces, este rabino, desde el año 1522, se sienta a hacer esta obra y va a culminar en el año 1555. Va a empezar con 34 años este trabajo y lo va a terminar con 67 años. En total le habrán tomado 33 años de su vida hacer esta compilación. Pero una vez que la tiene, como les decía, el judaísmo cambia. Y hay una opinión, digamos, que unifica los criterios de los judíos. Y a partir de ese momento, todos los judíos que van a seguir en el tiempo van a tomar como punto de partida el Beit Yosef, el trabajo, la compilación, la enciclopedia que hizo el rabí Yosef Karo. También una cuestión muy interesante de la comunidad judía de Estambul es que una parte de ella era con influencia ashkenazí, de los judíos del centro de Europa, de Alemania, de toda esa parte. Pero cuando llegan los judíos expulsados de Europa, llegan con toda esta influencia sefaradí. Entonces ahí se conjuntan la vida judía del sefaradí y el ashkenazí, y que va a dar a que posteriormente la costumbre turca sea una pequeña mezcla de estas dos formas del judaísmo, la europea del este y la europea mediterránea. Como hablábamos en la clase pasada del Rab Alevi, que él también estuvo en Estambul con su familia, también estudió con el rabino Yosef Karo en Estambul, estudiaban juntos. Cuando tienen esta revelación que les habla una voz a toda la congregación que estaban en la sinagoga, le dicen: ¿saben qué? Ya llega el tiempo de la Geulá, el tiempo de la redención, vayan a Israel. Entonces el rabino Yosef también, el rabí Yosef Karo también tiene esta inquietud, y también dice: ¿saben qué? Tiene razón esta voz, es el momento de la Geulá. ¿Por qué estamos todavía en el exilio? Ya estamos aquí a las puertas de Jerusalén. Y en ese momento ocurre también algo que históricamente influye mucho para que esta toma de decisión se concrete, y es que el imperio turco toma también posesión de todo lo que es Jerusalén y esa zona. Entonces dice: no es casualidad, nos expulsan de España, llegamos a Turquía, a Estambul, y justamente que ahora que estamos en Estambul, el imperio turco toma el gobierno de toda esa parte de Jerusalén.
Así que ellos consiguen el permiso del gobierno turco y viajan hacia Israel. El rabino Yosef Karo posteriormente va a hacer de su obra Beit Yosef un pequeño resumen al cual le va a llamar Shulchan Aruch. Todavía sincretiza más todo su compilado. ¿Para qué? Para que la gente que no tiene tiempo de estudiar tenga todavía información más concreta, más precisa, y puedan darse el tiempo de estudiar. Porque él sabía que su libro Beit Yosef era para eruditos de la Torah. Pero pues el hombre de a pie, el hombre normal, el padre de familia que tiene un negocio, que tiene obligaciones extras en su vida, sabía que no iba a poder estudiar el Beit Yosef, así que las hace el Shulchan Aruch. Y con todo esto quiero que entiendan una cosa. Este rabino, y lo he dicho en otras clases, un rabino no es un consejero, un rabino es un legislador. Un rabino es más un juez, porque se encarga de explicar la ley. Y para el judío la ley es una cuestión jurídica, no es una cuestión religiosa, sino jurídica. Hay juicios para las ventas, para las compras, para los negocios, para la casa, para los matrimonios, para los divorcios. Todo eso el judío lo vive día a día, y el marco está justamente en estos libros compilados que toman toda la información de 2000 años, de 1500 años de sabiduría judía, y la concentran en un tratado. Con este rabino va a pasar posteriormente algo muy importante, algo muy singular, porque se le conoce en general que este rabino estaba alejado de todo lo que era la Kabbalah. Si bien todos sus compañeros de estudio eran cabalistas, como ya lo mencionábamos en la clase anterior, como el Rabbi Yehuda Alevi el-Kabatz, como decíamos también del Rabbi Moshe Cordovero, que fue un poquito antes, el Rab Luria, Itzhak Luria, de bendita memoria, el rabino Vital, y todo este grupo de estudiosos, que eran más de 30, eran cabalistas. Pero justamente quien no era cabalista de todos ellos era el rabino Yosef Karo. Cuentan que en una noche de Shavuot estaban nuevamente estudiando, como veíamos en la clase anterior, que también en Shavuot recibieron la revelación en Turquía. Bueno, esta vez en Shavuot también reciben una revelación, y los rabinos que estaban con él relatan que el rabino Yosef Karo abrió su boca, pero no movió sus labios, y que una voz salía de su garganta. Escuchaban enseñanzas de Kabbalah, enseñanzas de Torah profundas, que incluso para ellos, que eran sabios de la Kabbalah, sabios de la mística judía, era difícil comprender lo que decía el rabino Yosef Karo. Después de un tiempo, el rabino Yosef Karo cierra sus labios, la voz se detiene, y todos le preguntan: rabino, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo dijiste esas palabras? Les dice: ¿les quieren saber la verdad? No fui yo quien hablé. Esa voz llegaba como de mi interior, pero yo no movía mis labios, yo no movía mi lengua, yo no articulaba palabras. Ese discurso que ustedes escucharon no era mío. Y los rabinos que estaban con él decían: sí, esa voz no era la tuya, tu voz común, la voz que conocemos. Nos dimos cuenta que no era tu voz, pero pensamos que estabas ronco por la fiesta, porque era de noche, porque tomaste café, por alguna circunstancia pensamos que estabas ronco. Dice: no. Dice: pero también sentí que era un ángel el que me estaba hablando. Y por eso todos estos estudios, el rabino Yosef Karo los va a compilar en un libro que le va a llamar Amagid, el narrador o el relator. Como diciendo: este ángel que habla conmigo, este ángel que me comunica todos estos secretos, es lo que me dice. Y escribí este libro. Lo dejó recopilado, en el cual tenía todas las enseñanzas de este que él describía como un ángel que le hablaba todos estos secretos. Y de nuevo,
lo peculiar es que este rabino fue un rabino que siempre estuvo alejado de todo el conocimiento de la mística judía, de la Kabbalah judía, de ese conocimiento profundo del judaísmo, y siempre se dedicó más a la cuestión del día a día del pueblo judío, a las leyes, a las legislaciones, a todo lo que implica la vida judía en un día a día, pero no en el conocimiento más profundo de la Kabbalah. Y los sabios explican, es por esto justamente que el rabino se dedicó tanto a procurar que el pueblo tuviera unificados los criterios de la ley, que él recibe como premio, como bendición, este conocimiento. Un ángel que le dicta, como otros muchos rabinos también narraron que hubieron ángeles que estudiaban con ellos, que discutían con ellos las leyes de la Torá, las leyes que durante todo ese tiempo el pueblo judío y sus sabios estuvieron guardando. Es muy interesante que encontré un libro de los años 50, un psiquiatra médico del ejército de los Estados Unidos se encuentra con este libro y le llama mucho la atención. Y entonces empieza a estudiar quién fue este hombre que escribió un libro donde dice que un ángel le está hablando. Y entonces se entera quién es el rabino Yosef Karo. Se entera de que no era un hombre vicioso, de que no era un hombre ocioso, sino que era un hombre legislador, un juez, un abogado con mucho entendimiento de la ley judía, que hizo una compilación que lo tomó 33 años, que sus palabras y sus dictámenes prácticamente son la base de la cuestión legal judía, no en los juzgados del gobierno del Estado de Israel, sino dentro de la comunidad judía, entre los sabios, entre los rabinos. Cuando una persona quiere hacer un negocio con otro judío de acuerdo a la ley de la Torá, va con un rabino, y este rabino se basa en todo lo que está compilado por el rabino Yosef Karo. Y entonces le llama mucha atención a este psiquiatra que este hombre era un hombre elevado, un hombre de conocimiento, un hombre de ciencia, se podría decir, un hombre de conocimientos sociales, letrado, y que todo lo que decía él en su libro sobre este Magid, sobre este ángel, dice, no se escucha como un discurso de una persona desubicada, de una persona que perdió el rumbo en su vida y de repente empieza a escribir incoherencias. Y le lleva a pensar, bueno, ¿qué tanto de lo que ha pasado en la historia de la humanidad? Que de repente otros dijeron, ¿sabes qué? Es que me habló un ángel y me dijo tal cosa. O me habló un ángel y dijo que escribía esta música. O me habló un ángel y me reveló que iba a haber una guerra en tal lugar. Entonces este psiquiatra se revela, bueno, ¿hasta qué punto podríamos tomar en cuenta todas estas opiniones que a veces creemos que por falta de conocimiento, de información, por pensamiento primitivo de otros pueblos, que cosas como estas ocurrieron y no les estamos dando la relevancia que ellas requieren? Para concluir, quiero dejar en claro unos puntos. Hasta que el rabino Yosef Karo vino a revolucionar el judaísmo. Y que su enseñanza nos perdura hasta hoy, 500 años después. Y que él veía cómo este exilio que él tuvo con su familia desde España, que lo llevó a Estambul, lo termina trayendo también a Israel. Y justamente en esta época que estamos atravesando en este año de tan malas noticias para el pueblo de Israel, que no vemos cómo es que de repente de algo malo se transforma en algo bueno. Y no fue que fuera de un día para otro, pasaron años. Para ellos, para el rabino Yosef Karo, pasaron 40 años desde que fue exiliado de España hasta que llega a Israel. Besrat Hashem, que podamos ver Nisim Beniflaot, maravillas de Hashem con su pueblo. Y los estaré esperando para un próximo encuentro de Torah. Espero que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen. Refuah Shlema para el pueblo de Israel. Y Besor Tovot para las familias de la tierra que piden por la paz sobre Israel. Los esperamos para un próximo encuentro de Torah. Shalom.